les agradezco la invitación para tratar de generar esta manera de difusión para eventualmente tratar de detectar más pacientes en forma precoz y eventualmente darle la terapéutica indicada y adecuada. Muchas felicitaciones a la Fundación por la loable tarea que vienen realizando durante todo este tiempo, no solamente con el síndrome de quilomicronemia familiar, sino con otras enfermedades huérfanas. A mí no me gusta llamarlas raras porque rara viene de una traducción del inglés. Enfermedades poco frecuentes o enfermedades huérfanas me parece que es un término más adecuado. Así que honrado de poder estar esta mañana con ustedes. Para mí es un placer compartir no solamente con gente de Colombia, sino del resto de Latinoamérica, incluso de España, esta pequeña presentación que no va a ser específicamente nada, no sé si nuevo, pero sí poder mostrar un poco de lo que hemos ido aprendiendo durante todos estos años también aquí en Argentina sobre el síndrome de quilomicronemia familiar. Estos son mis conflictos de interés, tanto como disertante, asesor científico e investigador, aunque tengo que admitir que ninguno de estos conflictos ha generado influencia en mi disertación. Y lo primero que me gustaría comenzar diciendo es que los triglicéridos, que son una especie de grasa que existe en la sangre, bueno, el 10% de la población adulta tiene más de 150 miligramos por decilitro de triglicéridos en sangre, y esto conlleva específicamente un riesgo cardiovascular, un riesgo de infarto, un riesgo de accidente cerebrovascular o de ACV. Pero luego tenemos una proporción pequeña, el 0,1 al 0,2%, que tienen más de 10 milimoles o 885 miligramos por decilitro, que es la equivalencia, y ahí el riesgo comienza a aumentar en función no del riesgo cardiovascular, sino más que nada del riesgo de pancreatitis. Un 3% de los pacientes tienen mayor riesgo. Y cuando eso se eleva a 20 milimoles o 1.700 miligramos por decilitro, la prevalencia obviamente que es más baja, pero el riesgo de pancreatitis llega hasta un 15%. Es así que uno debería entonces diferenciar las causas de triglicéridos altas como primarias o secundarias. Y cuando uno habla de hipertrigliceridemia primaria, significa que hay algún tipo de alteración genética que puede explicar el aumento de los triglicéridos en sangre. Una vez más, cuando el aumento es leve o moderada, la causa más frecuente es la poligénica o multifactorial, la tipo 4 de Fredrickson, que es una clasificación de trastornos de los lípidos, donde hay múltiples genes involucrados o pequeños, lo que se denomina técnicamente polimorfismo de nucleótido único o SNP, que generan que el paciente tenga predisposición a tener aumento de los triglicéridos en sangre. Luego, obviamente, hay otro tipo de enfermedades como la disbetalipопроteinemia o la tipo 3 de Fredrickson, que tiene una prevalencia de 1 en 250 a 1 en 850, y la hiperlipidemia familiar combinada o la tipo 2B de Fredrickson con una prevalencia de 1 en 20. Pero lo que nos vamos a enfocar es en los triglicéridos severos, aquellos que tienen más de 885 o más de 10 milimoles. Y ahí la causa más frecuente es la causa monogénica, la tipo 1 o el síndrome de quilomicronemia familiar, donde la prevalencia, según los lugares donde uno pueda observar, medir, estudiar, puede variar de 1 a 3 por millón. Inclusive hay lugares donde hay lo que se denomina efecto fundador, donde los genes predominan y esta prevalencia puede aumentar significativamente. Entonces, cuando uno ve pacientes y uno escucha también de personas que dicen yo tengo triglicéridos elevados, tenemos que ver que la causa más frecuente es aquella que es la secundaria, que es aquel paciente que come mal, con alto contenido en grasas o índice glucémico elevado, que toma mucho alcohol, que es obeso, que tiene síndrome metabólico o insulinoresistencia, los pacientes diabéticos de tipo 2 no controlados, el hipotiroidismo no tratado, la insuficiencia renal crónica, algún estadio del embarazo, enfermedades como lupus eritematoso sistémica o la paraproteinemia, y distintos tipos de fármacos pueden aumentar el nivel de triglicéridos en sangre. Ahora bien, esto es fundamental saber y conocer porque en este grupo de pacientes que en general no tienen tantos niveles de triglicéridos en sangre, el cambio en el estilo de vida, limitar el alcohol,
bajar de peso, hacer ejercicio aeróbico y consumir, por ejemplo, ácidos grasos omega 3, logran en este grupo de hipertrigliceridémicos secundarios controlar fundamentalmente los niveles de triglicéridos. También existen fármacos, como son los fibratos o el omega 3, que están específicamente diseñados para el tratamiento de este grupo de pacientes con triglicéridos elevados. Y hay fármacos en estudio, como el pemafibrato, el levinacumab y otro tipo de fármacos que se están probando actualmente para tratar de disminuir en este grupo específico de pacientes los niveles de triglicéridos. Ahora bien, ¿cómo estudiamos entonces a aquellos pacientes que tienen triglicéridos altos? Bueno, específicamente lo que uno hace es primariamente tratar de ver si tiene más o menos de estos 885 o 10 milimoles por decilitro. Nos vamos a focalizar del lado derecho del gráfico, donde aquel paciente que nosotros detectamos que tiene más de 10 milimoles por litro de triglicéridos, bueno, uno debería comenzar primariamente tratando de prevenir la causa más severa que generan los triglicéridos elevados, que es los episodios de pancreatitis. Entonces uno indica los cambios del estilo de vida, indica fármacos directamente diseñados para bajar los triglicéridos, considera una dieta específica, pero debe fundamentalmente derivar al paciente, en este caso a una clínica de lípidos, a un endocrinólogo o algún especialista que esté acostumbrado a ver, tratar y evaluar a este grupo de pacientes. Si se repitiera específicamente los 10 milimoles por litro, bueno, uno debería considerar este síndrome, el síndrome de quilomicronemia familiar. Ahora bien, este síndrome de quilomicronemia familiar lo podemos encontrar con distintos tipos de nombres o de determinaciones. Vean ustedes que hay 15 sinónimos para este síndrome. Síndrome de quilomicronemia, el familiar quilomicronemia, pero básicamente yo he marcado 3 que son los más clásicamente descritos, como es la hiperlipidemia tipo 1 de la clasificación de Fredrickson, el déficit, la lipoproteína lipasa, que vamos a ver ahora que es la causa por la cual se genera el síndrome, o el síndrome de Barger-Gratz, básicamente, que es el histórico nombre que se le ha dado a uno de los que primero han descrito este tipo de enfermedad. Entonces, vamos a explicar un poco, tratando de que todos podamos entender cómo es que se genera esta enfermedad o este síndrome. Cuando uno come, básicamente, ingiere comida, bueno, ingiere entre tantas otras cosas grasas. Esas grasas se absorben básicamente a la sangre y se utilizan en forma de energía. Nosotros necesitamos movernos, los músculos necesitan básicamente de grasas, y por la parte que no se utiliza para la energía se empiezan a acumular o se estoquean específicamente en forma de triglicéridos. Cuando estas grasas provienen del tubo digestivo, estos triglicéridos que se acumulan en la sangre se denominan kilomicrones. Ahora bien, estos kilomicrones cuando llegan a la sangre, que son paquetes de triglicéridos, paquetes de grasas, bueno, son captados por una enzima, esta enzima que es la lipoproteína lipasa, que es clave en esta enfermedad, y lo que hace es degradar, es desempaquetar al kilomicrón. Degrada el kilomicrón en los triglicéridos que vienen dentro. Y eso hace que estos triglicéridos, una vez más, o se utilicen para la energía o se van acumulando en distintas partes del cuerpo. Fundamentalmente en el hígado, generando hígado graso, generalmente en el abdomen, en lo que se denomina la grasa visceral. Ese es el fenómeno normal por el cual se produce el síndrome o el metabolismo de los kilomicrones. No es normal encontrar kilomicrones en sangre porque esta lipoproteína lipasa degrada todos estos kilomicrones que aparecen en la sangre. ¿Qué es lo que pasa en el síndrome de quilomicronemia familiar? Esta enzima, que es la encargada de degradar, de desempaquetar al kilomicrón y agarrar los triglicéridos y mandarlos a la sangre, no funciona. No funciona por múltiples motivos. Porque está mutada, porque hay un gen que está mutado, porque necesita de otros denominados cofactores que ayudan a la función de la lipoproteína lipasa, y esta lipoproteína lipasa no cumple su función. Viene el kilomicrón, rebota porque no funciona la lipoproteína lipasa, y en vez de degradarse, desempaquetar esos triglicéridos, vuelven a la sangre y esos kilomicrones comienzan a circular por todo el torrente sanguíneo. Como bien decíamos y como bien está descrito, es una enfermedad poco frecuente, huérfano o rara de la traducción al inglés,
con una prevalencia de 1 a 3 por millón, y en algunos lugares inclusive llega a 1 en 250.000, donde ahí existe un efecto fundador. Característicamente el laboratorio muestra aumento en los niveles de triglicéridos, fundamentalmente si pudiésemos medir esos triglicéridos empaquetados en kilomicrones, habitualmente no tienen respuesta a la medicación habitual. Esos fármacos que están diseñados para tratar a aquel paciente que tiene 200, 300, 400 de triglicéridos, porque es diabético y no se controla, o porque tiene obesidad, no funciona en el síndrome de quilomicronemia familiar. Bueno, el nivel de colesterol está elevado, el no HDL colesterol también está elevado, baja el colesterol bueno por un mecanismo complejo que hace que cuanto más triglicéridos, más bajo el HDL, y tiene la apolipoproteína B100 en valores normales. Ahora, ¿quién puede tener síndrome de quilomicronemia familiar? ¿Cómo es la genética de esta enfermedad? Bueno, específicamente eso es una enfermedad que se denomina autosómica recesiva en parte de la genética. Y ustedes me querrán preguntar, bueno, ¿qué significa autosómica recesiva? Este nombre un poco complejo. Para explicarlo bien, vamos a tomar este ejemplo. Este es nuestro paciente que está enfermo, que padece la enfermedad. Para poder padecer la enfermedad en esta autosómica recesiva manera de recibir el síndrome de quilomicronemia, necesitamos que el padre sea portador de la enfermedad y la madre también sea portadora. Ellos no lo van a manifestar. Ellos, el enfermo hereda uno de los dos alelos mutados, el del padre y el de la madre, y manifiesta la enfermedad. Esta es la forma de expresión denominada fenotípica de la enfermedad. Ustedes pueden ver que en esta familia, donde hay 4 hijos, el primer hijo no ha heredado los 2 genes o alelos sanos y no manifiesta la enfermedad. Hay 2 hijos que son portadores porque han heredado uno de los 2 alelos o genes mutados, y el cuarto de los hijos de esta familia sí ha heredado el alelo o el gen mutado del padre y la madre y va a manifestar la enfermedad. ¿Cómo va a manifestar la enfermedad? Fundamentalmente con dolor abdominal, con o sin pancreatitis. La pancreatitis, que es la inflamación hepática, puede ser severa, puede ser recurrente, puede llevar a la insuficiencia hepática y a que el paciente luego se transforme en diabético, o que las funciones del páncreas no sean básicamente cumplimentadas por el daño que genera la inflamación crónica del páncreas. Es la tercera causa de pancreatitis descrita en toda la literatura y se puede presentar fundamentalmente en el segundo, pero fundamentalmente tercer trimestre del embarazo. Luego vamos a ver que hay los denominados xantomas eruptivos, que son como unas lesiones en piel, el plasma lactescente, plasma lechoso, lipemia retinales, que es una alteración específica en el fondo de ojo de los pacientes, aumenta el tamaño del hígado del vaso, hepatosplenomegalia, y hay síntomas que vamos a ver enseguida que son fundamentales para tener en cuenta y que muchas veces, como no se ven y no se palpan, pasan desapercibidas, que son los síntomas emocionales, cognitivos o neurológicos. El 25% se presenta en la infancia y hay una gran variabilidad individual, y esto tiene que ver básicamente con los hábitos de consumo de alimentos. Acá podemos ver un pequeño resumen de los síntomas y signos fundamentales de esta enfermedad. El plasma lechoso a la izquierda, vean ustedes un plasma normal versus un plasma lechoso. ¿Y por qué tiene aspecto de leche? Porque tiene grasa, porque tiene esos kilomicrones que no pudieron ser procesados, no pudieron desempaquetarse y quedan dando vueltas por la sangre y se ve este suero lechoso. Esto básicamente son los xantomas, que son como pequeñas verrugas que aparecen en la piel cuando los triglicéridos están muy altos, y esto es cómo se vería el fondo de ojo o la lipemia retinales, hasta en un tercio de los pacientes, que también es por el efecto de la acumulación de la grasa en la retina, en los vasos retinianos. Vean ustedes estos xantomas eruptivos en esta paciente. Claramente, esto, al disminuir los niveles de triglicéridos, disminuye significativamente y tienden a desaparecer estos xantomas eruptivos. Y con esta imagen les quiero hablar de los síntomas neurocognitivos, neurológicos, psicológicos, etc. Y esto tiene que ver con lo que se denomina brain fog o niebla mental. Los pacientes se encuentran obnubilados, se encuentran lentos, se encuentran difícilmente aptos para desarrollar
sus tareas cotidianas, su vida cotidiana, y esto es muy, pero muy limitante en la vida cotidiana de los pacientes que padecen el síndrome de quilomicronemia familiar. La depresión lleva a que el paciente no se encuentre identificado cuando no está diagnosticado, concurre a muchos médicos, padece dolor crónico, este dolor crónico es incapacitante, desconoce qué puede comer o no, a veces come algo y genera dolor, a veces lo ingiere y no le genera dolor, entonces entra en un círculo muy difícil desde el punto de vista emocional, cognitivo y psíquico. ¿Por qué se genera el dolor y por qué se genera la pancreatitis? Básicamente las dos teorías fundamentales es la inflamación que se genera a través del hígado por la liberación de los ácidos grasos, fundamentalmente inflamando la zona hepática, y también ustedes sepan que la sangre está más espesa, eso lleva a que no haya una fluida circulación de sangre a nivel del lecho pancreático, y eso genera lo que se denomina isquemia, es como un infarto del páncreas, no le llega bien el oxígeno, y esas células pancreáticas empiezan a sufrir, se empiezan a inflamar, y empieza el paciente a tener dolor abdominal como manifestación de la pancreatitis, pero esa de páncreas, que es la fábrica de un montón de enzimas, de un montón de hormonas, luego comienza a declinar. Es como que vayamos bombardeando una fábrica y claramente con el transcurso del tiempo, esa fábrica, el páncreas, comienza a perder su función fundamental. ¿Cómo estudiamos entonces a nuestros pacientes? Aquel paciente que viene con triglicéridos elevados, más de 880, y tiene una falta de respuesta a los fármacos habituales, bueno, uno debería descartar otro tipo, como veíamos antes, de aumento de los triglicéridos. El alcohol, la diabetes no controlada, distintos tipos de fármacos o enfermedades, y cuando eso se descarta, uno potencialmente empieza a pensar el síndrome de quilomicronemia familiar. Entonces, si el paciente tiene historia de pancreatitis aguda, si el paciente tiene historia de dolor abdominal crónico recurrente, y tenemos hoy la herramienta de la confirmación genética. Hoy podemos acceder, aunque parezca en su momento que parecía algo de ciencia ficción, poder acceder y ver el gen que está mutado, hoy tenemos la posibilidad de poder evaluar ese paciente y tener una confirmación genética. ¿Dónde están los genes mutados? Como hablábamos recién del autosómico recesivo. Bueno, fundamentalmente en esta enzima, que era la que yo le mostraba, que se encarga de desempaquetar a los kilomicrones y dividir en triglicéridos, que en más del 95% de la lipoproteína lipasa es el gen donde está la variante o la mutación responsable de esta enfermedad. Luego hay otros 4 que son cofactores que actúan sobre la lipoproteína lipasa, que la ayudan en muy, pero muy baja prevalencia. Entonces, ¿cómo manejamos o cómo tratamos este grupo de pacientes? Primero, limitar la ingesta de grasa entre 15 a 20 gramos por día, o no más de 10 o 15% de la ingesta energética total. Esto suena muy lindo, pero es muy complejo, pero escrito queda muy fácil, llevado a la práctica, el desafío está planteado, es muy complejo. Suplementar ácidos grasos esenciales como el alfa-linolénico y el ácido linolénico, consumir alimentos con carbohidratos complejos y limitar los azúcares, limitar todo lo que tenga azúcar refinado, controlar y suplementar básicamente vitaminas liposolubles como la D, la E y la K, minerales, y utilizar aceites de triglicéridos de cadena media. Y fundamentalmente ajustar las calorías para controlar el peso. Estos pacientes no deberían tener sobrepeso u obesidad. Desde el punto de vista farmacológico, sabemos, y les explicaba recién, que hay una falta de respuesta a los fármacos habitualmente que están descritos en el tratamiento de los triglicéridos elevados en forma leve o moderada, como los fibratos, el omega 3, las estatinas incluso. Pero hay terapias emergentes y hay terapias que hoy están específicamente diseñados para el tratamiento de este grupo de fármacos. Son fármacos obviamente de uso restringido porque están utilizados para este grupo de pacientes. El ejemplo para nuestra enfermedad, para nuestro síndrome de quilomicronemia familiar, es el volanesorsen, que es un fármaco diseñado con un mecanismo muy complejo que lo que utiliza específicamente es la capacidad de tratar de desempaquetar estos triglicéridos para fundamentalmente evitar los cuadros de pancreatitis y otros síntomas que genera el síndrome. Este fármaco ha podido demostrar que baja los triglicéridos hasta un 70%, disminuye básicamente 3 de cada 4 episodios de pancreatitis y disminuye fundamentalmente el dolor severo y crónico.
En general hay que tener cierto grado de cuidados en las plaquetas porque pueden llegar a disminuir el nivel de plaquetas, pero no hay episodios de sangrado específico mayores, y en distintos países tiene cierto grado de aprobación. Yo puedo hablar de lo que pasa en Argentina y algo que me han comentado en Colombia, pero básicamente el sistema de regulación europea lo tiene aprobado a partir de mayo del 19 como droga huérfana. En Argentina es un medicamento que se denomina de uso compasivo, donde uno necesita la comprobación de la genética y algún otro tipo de requerimientos en función de la historia clínica del paciente para poder fundamentalmente aprobar y utilizar este fármaco en función del síndrome de quilomicronemia familiar. Pero mucho más importante que la dieta y los fármacos es esto, que yo denomino el aspecto multidisciplinario del tratamiento del paciente que tiene esta enfermedad. Distintos tipos de médicos, distintas especialidades, médicos clínicos, endocrinólogos, gastroenterólogos, genetistas, deben estar abocados al tratamiento fundamental de esta enfermedad. Fundamentalmente el nutricionista. No podemos tratar esta enfermedad si no tenemos un especialista en nutrición al lado. Psicólogos, fundamentalmente para que acompañen al paciente en este padecimiento crónico. Deportólogos para que ayuden fundamentalmente a cuidar los hábitos. Y acá pongo sobre amarillo, y quizá un poco más grande el tamaño de la letra, la asociación de pacientes. Yo tengo experiencia en otro tipo de enfermedades como la hipercolesterolemia familiar, y yo sé que la asociación de pacientes, la fuerza que tiene, el compromiso que tiene y la capacidad de poder avanzar en distintos tipos de áreas en función del cuidado y los objetivos que logra en función de el gobierno, la seguridad social, las obras sociales que se denominan en Argentina, los mismos médicos. Bueno, es fundamental el rol que cumplen la asociación de pacientes en el manejo del síndrome de quilomicronemia familiar. Para concluir, podemos decir que este síndrome es una enfermedad rara, poco frecuente o huérfana, con un alto índice hoy de subdiagnóstico a nivel mundial. Es una enfermedad invalidante, pero no solamente por los síntomas gastrointestinales del dolor, sino también por la afección cognitiva, neurológica y psicológica que ejerce sobre los pacientes. El aumento severo de los niveles de triglicéridos se asocia fundamentalmente a un riesgo de pancreatitis, que es la complicación más seria y temida. Hoy la dieta estricta, con limitación extrema del consumo de grasas, es el pilar inicial de tratamiento, existiendo, por suerte, alternativas hoy farmacológicas para los casos severos con confirmación genética. Pero fundamentalmente el éxito para el adecuado diagnóstico, tratamiento y seguimiento de esta enfermedad radica en el manejo interdisciplinario del síndrome de quilomicronemia familiar. Muchas gracias por su atención.